Hay personas que empiezan muy bien, con humildad, con fe y con buenas intenciones, y aún así terminan perdiendo el rumbo. Así como el rey Saúl, David y el rey Salomón conocían el favor de Dios, pero también conocían algo profundamente humano. Lo fácil que es desviarse poco a poco, empezar a confiar más en sus deseos que en la voluntad del Señor. En medio de esta historia aparece algo distinto, un templo. No como símbolo de perfección humana, sino como recordatorio de la misericordia divina. Porque Salomón entendía algo importante. El pueblo seguiría siendo imperfecto, seguiría cayendo, pero necesitaría volver. Y quizá eso también nos incluye a nosotros, porque la esperanza del templo no es que nunca fallemos, sino en que siempre exista un camino de regreso con Dios. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Bienvenidos al episodio número 26, que incluye 2 de Samuel 11 y 12 y 1 de Reyes 3, 6, 9 y 11. Escucha tú en los cielos su oración. Esta parte de la oración dedicatoria del templo del rey Salomón. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este estudio que pertenece del 22 al 28 de junio del programa de estudios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ven, sígueme. Este es el podcast Ven, Síguelo. Y Damara, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Diane. Fiel a la tradición, cada uno de nosotros escogió un tema y lo vamos a compartir. Pretendemos hacerlo alrededor de media hora, solamente para prepararnos para el nuevo cambio del nuevo formato de la escuela dominical. Y Damara, un capítulo lleno de aprendizaje. Gente buena, gente preparada, como decías en la introducción, gente que empezó con muchas ganas y que eventualmente en su vida se durmió de poco a poco. Se cayó, ¿verdad? Entonces, y bueno, la lección también abarca una enseñanza muy importante de los templos que esperamos que puedan leerlo en casa porque es una parte muy, muy, muy bonita. Yo escogí 2 de Samuel 11 y 12 y el título de esta parte se llama Cuando una mala decisión empieza mucho antes del pecado. ¿Ok? Definitivamente en las escrituras hay historias que inspiran. Hay historias que nos muestran cómo la verdad, la obediencia, siempre nos lleva a un lugar más elevado. Lamentablemente, también hay historias que el final no es tan feliz. El final termina en tragedia, termina en tristeza. Y esta yo creo que es una de ellas. Porque estamos hablando del rey David. Así es. ¿Okay? Estamos hablando del hombre que venció a Goliat. Estamos hablando del salmista de Israel y del rey conforme al corazón de Dios. Entonces, aún así, David, después de tener tantas experiencias espirituales, tantas revelaciones, al ser favorecido ante los ojos de Dios, aún así cayó. Y eso debería de decirnos algo muy importante. La tentación no respeta llamamientos, ni experiencia espiritual, ni historias de fe. Así es. Me llama mucho la atención, Adrián, en esta parte porque, bueno, es una historia conocida, ¿no? La de David, pues es escogido por Dios. Ay, ¿no? Y suena así como canción, el elegido, ¿no? El escogido por Dios. Y uno esperaría que hiciera las cosas perfectas, ¿no? Pero recordemos, hermanos, que seguimos siendo humanos. Él seguía siendo una persona imperfecta, pero escogida por Dios, que poquito a poco, ¿no? Vamos a comenzar con la historia y te voy a pedir que por favor leas 2 de Samuel 11:1 y 2 de Samuel comienza con una frase muy, muy pequeña, pero muy potente. Adelante, Damara, por favor. Y aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todos Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Muy bien. Pero Damara, hasta ahí está bien. Okay. ¿Te faltó una parte? Adelante. Pero David se quedó en Jerusalén. Te faltaba la parte más importante, porque
en los tiempos en que los reyes salen a la guerra, Ajá. David permaneció en Jerusalén. Y hay que recordar, Adrián, que el principio de que tuvieran reyes Era- era que los llevaran a la guerra, ¿no? Y que ellos Exactamente. estuvieran al frente también. Entonces, vamos a ir detectando las partes importantes. David no estaba donde debería de estar. David no estaba cumpliendo con su llamamiento. Ajá. David no estaba cumpliendo con su obligación. Y me llama mucho la atención el video que nos muestra la clase, porque dice, ya entrada la tarde, David se levantó. O sea, no se quedó a gobernar, no se quedó a legislar. Se Ajá. quedó A descansar. a descansar. La pereza, bien dicen que es la madre de todos los vicios, males, ¿verdad? de De todos todos los los vicios. males. Bueno, David estaba donde no debería de estar, no haciendo lo que debería de hacer, y eso abre el espacio, Ujú. ¿ok? Luego viene otra decisión. Mira. Pero aparte de mirar, se queda viendo. Decide quedarse. Ajá. Mira, pregunta, investiga, se acerca, oculta, manipula y finalmente destruye. El pecado rara vez aparece por completo. David esa mañana no decidió matar. David en esa tarde que ve a Betsabé, no decide cometer adulterio, Ujú. pero decide no dejar de mirar. Ujú. Entonces, Damara, cuando David mira a Betsabé, ¿estaba cometiendo un pecado? No, fíjate que hay algo que mi esposo me enseñó. No sé si está bien que lo diga, pero creo que sí. Dicen que en la misión les enseñaron algo, porque seguían siendo jóvenes, ¿no? Ajá. Decía que si veían a una joven pasar, no estaba mal verla, pero si volteaban una vez más, ya no eran misioneros. Sí, pero yo tenía un compañero que pasaba una noche y se le quedaba viendo y decía, ¿cómo deje verla? No he Es la dejado de misma- verla. es la misma No, mirada. es la misma mirada. Ay, no. Bueno, Pero entonces es a lo que vamos. Dejamos de ser, porque la vista es natural, lo decía mi papá, pero ya cuando lo estamos haciendo con una intención o una doble intención ya, o decidimos quedarnos viendo y nuestra mente empieza a volar, creo que ya está mal. En la semana tuve la oportunidad de estar con unas jovencitas y estábamos viendo en internet unas fotografías, ¿no? Y alguien sale, pues en traje de baño, como si estuviera en la playa, y una de ellas hizo, ¡ay! ¿No? Entonces, me pareció muy lindo porque realmente ellos cuidan lo que ven, pues. yo creo que... Yo creo que no. A ver. Me voy a permitir dar una respuesta diferente, tal vez. Ajá. Porque al final del día, pues este podcast no es enseñar doctrina, es compartir nuestras experiencias, ¿verdad? Claro. Yo creo que si se atraviesa en la mirada, podemos tener la capacidad de voltear a otro lado. Porque te claro. aseguro que, porque la mirada natural Totalmente. incomoda a nuestra pareja de todas maneras. Ok. ¿Ok? Entonces, claro que pues si pasa a alguien no le vas a hacer como esta jovencita. Pero conscientemente puedes decidir voltear para otro lado. Exacto. ¿Ok? Entonces, al final del día el adversario nunca comienza diciendo destruiré tu vida por esa mirada. Empieza diciendo no pasa nada. Ajá. Es la misma mirada como con aquel misionero. O es natural. Ok. Yo recuerdo en una ocasión ir en un auto con una pareja ya adulta y entonces se me quedó muy, muy grabado porque precisamente iba la persona, el hombre manejando y iba su pareja enseguida. Y entonces pasa una muchacha muy, muy llamativa, ¿verdad? Y el hombre se le queda viendo y le dice... Entonces la esposa le dice, uy, le dice, ¿qué pasó? Le dice, o sea, profundamente ofendida. Y le dice, la mirada es natural y le pega un pellizcón. Dice, ay, el pellizcón también es natural, le dice. Sí. Entonces, entre broma y broma, yo pude ver los tiernos sentimientos de esta mujer verse ofendida. Claro. Compararse a lo mejor con esa persona y ver cómo a lo mejor no era suficiente para su esposo. Okay. Que yo estoy seguro que eso fue lo menos que este hombre pensó. Pero debe de haber un respeto hacia nuestra compañera y hacia los convenios
que hemos hecho, ya sea los compañeros, porque a las mujeres también se les puede ir Claro. una mirada, ¿verdad? Me ha tocado tener experiencias con mi esposo y yo noto cómo él aparta la mirada. Se incomoda y voltea la mirada. Sí, y me parece tan dulce. Así Eso es. me enamora más, así como de que, ese es mi hombre, se volteó. Porque entiendo que él no buscó verlas. O Pero así, sí ¿no? puede evitar, pero sí puede decidir voltear a otro lado. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que se admira, ¿no? Claro. Y bueno, Satanás no destruye tu vida, él empieza diciendo no pasa nada, solo mira esta vez. Y esto es Total. peligroso. Hay algo que está destruyendo a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. Y esto es la pornografía. El mensaje incluye ahí una parte importante acerca de la pornografía. Y el problema con la pornografía, Damara, es que es una infidelidad emocional. Claro. ¿Ok? Mensajes escondidos, uso irresponsable de la tecnología y fantasías alimentadas en secreto. Una ocasión, cuando yo era joven, a mí se me quedó bien grabado. Estábamos en una vigilia, era una actividad donde nos desvelábamos los jóvenes. Era como un campamento, pero el chiste era quedarnos despiertos hasta la madrugada y teníamos diferentes charlas. Y en esta vigilia, nuestro líder nos estaba hablando de los peligros de la pornografía. Y nos decía que el ver la pornografía era poner en competencia a nuestra pareja con personas que actuaban y exageraban. Y después corríamos el riesgo de pedirle o exigirle a nuestra pareja esos comportamientos. Cuando en realidad en la pornografía únicamente se enfocan en el placer y el acto del amor, el acto sexual, debe de ser un reflejo de un amor profundo y respeto por tu pareja. Es decir, Dios nos da el poder de reproducirnos. Es un poder divino y sagrado que comparte con nosotros y debe de ser expresado de una manera consensual, de respeto y de profundo amor. Claro. Y la pornografía transforma completamente eso. Y hay que aclarar, hermanos, que aparte de que cubre la función de procrear hijos para el padre, en conjunto también une a la pareja. Entonces es un acto que une y que conecta con más amor a la pareja. Y si lo hacemos bien, es un amor genuino y limpio, ¿no? Bueno, y la pornografía lo que hace, como decía, es poner imágenes en nuestra cabeza. Y Ulises Suárez enseñó, buscar a Cristo en todo pensamiento nos protege espiritualmente. ¿Podemos estar pensando en Cristo consumiendo ese tipo de contenido? Por supuesto que no. La batalla moral muchas veces se gana muchísimamente antes de estar en el acto pecando como tal. Se gana en la mirada, se gana en la imaginación, se gana en esa pregunta del templo que dice que si nos esforzamos porque nuestros pensamientos sean moralmente limpios. ¿Ok? Ahora, tengo una pregunta, Damara. ¿Cómo te aseguras de que tus redes sociales estén moralmente limpias? Qué buena pregunta. Existen protectores parentales, ¿no? Existen algoritmos. Claro, que ayudan. Y que también si alguien se atraviesa con uno, pues entonces empiezan a salir, ¿no? Más. Y entonces dices tú, ¿qué estamos haciendo? Que aparecen estas señales, por decirlo así. Claro, porque al final del día el algoritmo te va mostrando primeramente lo que considera él que te va a gustar. Okay. Pero anoche, por ejemplo, yo estaba en mis redes sociales y compartí un video con mi esposa de un hike, un senderismo que queremos hacer ahora en verano. Y entonces después me salió otra cosa de mi profesión de seguros y luego me salió otra vez otro video del mismo sendero. Y luego 2 videos más y otra vez el mismo sendero. Entonces, el algoritmo te va mostrando. Y yo aquí quiero compartir una experiencia de un amigo que quiero mucho, que se llama José Luis, ambos lo conocemos. Y en una ocasión agarré su teléfono, me prestó su teléfono y yo vi que tenía como protector de pantalla una imagen de Jesucristo. Entonces, entre broma y broma le decía, no, le digo, qué fanático eres, le digo. Qué fariseo. Qué fariseo.
Y ya en un tono un poquito más serio me dice, Adrián, este protector me ayuda a recordar que mi teléfono lo agarran mis hijos y que todo lo que ellos vean tiene que tener el reflejo de Cristo. No estoy diciendo que tenemos que tener un protector de pantalla de Jesucristo, para nada. Pero estoy diciendo que debemos... Si lo quieren, sí. Si lo quieren, sí. Pero estoy sugiriendo que nuestro teléfono y nuestras redes deben de ser tan limpias como para que cualquiera de nuestros hijos lo agarre. Claro, que lo refleje. Entonces, ahora viene una escena importante regresando a la historia. ¿Ok? Natán confronta a David. Porque somos prestos en juzgar a los otros, pero lentos en juzgarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Algo muy importante de Natán es que no lo acusa directamente. Me encanta, es muy sutil. Cuenta una historia y dice, un hombre rico, una ovejita, una injusticia, y David dice, que lo maten. Ajá, es un pecador. Es un pecador. Se robó la ovejita del vecino. Y vamos a ver entonces. Se la comió. Ayúdenos, por favor, Damara, a leer 2 de Samuel 12, versículos 5, 6 y 7. Ok, del 12. 5, 6 y 7. Dice el 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y él debe pagar 4 veces por la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te liberé de manos de Saúl. Es cierto. ¿Qué momento tan fuerte, ¿verdad? Porque David podía ver claramente el pecado cuando era otra persona. Y a veces eso nos pasa a nosotros también. A veces vemos con claridad errores ajenos, debilidades ajenas y pecados en otro. Pero nos cuesta quitar la viga de nuestro ojo. ¿Ok? Porque batallas para ver lo tuyo. Y por eso batallamos para ver lo nuestro. Y por eso necesitamos al Señor. Porque el Espíritu no solamente consuela. El Espíritu Santo también corrige, también revela y también te dice cuando te estás alejando de Él. El presidente Dallin H. Oaks ha enseñado que el arrepentimiento requiere un cambio real de corazón, pero también, Damara, de dirección. Claro. Siempre he entendido que todo problema se puede resolver con 3 grandes preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Y en qué me voy? ¿O cómo le hago para llegar? Si tú sabes que estás yendo hacia el pecado, tienes que tomar un rumbo diferente. Porque no podemos esperar tomar un vuelo que va hacia Ciudad de México y llegar hacia Chihuahua. Es decir, el destino que nos va a llevar nuestros comportamientos va a llegar directamente ahí. Y entonces, cuando empezamos a dejar de justificarnos y empezamos a reconocer realmente nuestros errores, es cuando empezamos a triunfar. Damara, he podido ver el dolor de la falta de pureza sexual, de pornografía en muchas personas, y eso ha sido muy, muy triste. Satanás te engaña y te va envolviendo poco a poco, y te va diciendo una revista, una película, una escena, no pasa nada. Y nuevamente, el que roba un banco no empieza robando bancos. El que rompe la ley de castidad no la rompe de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Comienza con un beso impúdico, estar en horas no apropiadas, a solas. Y es importante que nos demos cuenta de estas red flags o de estas banderas rojas que nos muestra nuestra vida poco a poco. Y lo interesante, Adrián, es eso mismo que tú decías ahorita, darnos cuenta o descubrir, ¿no? Y entonces es donde pedimos al Señor que nos dé. Así es. Y es importante recordar la historia de Sansón también. La fortaleza de antes no es suficiente para las tentaciones de hoy. Debemos de ser fuertes todos los días. No basta con haber vencido gigantes como David. Hay que vigilar el corazón continuamente, porque uno puede amar a Dios sinceramente. Personas que realmente aman a Dios
pero bajan la guardia. Tamara, permíteme preguntarte algo. ¿Qué te impresiona más de la historia de David? ¿Su caída o la manera tan astuta de Satanás como lo bajó gradualmente? Eso, lo último. ¿Cómo es que Satanás empieza, ¿no? Con una sonrisita, Bueno, no pensando que... No haciendo primero lo que tenía que hacer. Exacto, faltando a un compromiso que tenía, un llamamiento. No yendo a la capilla. Ajá, claro. A lo mejor no empezando su día con la oración y no buscando la inspiración del Espíritu para tomar sus decisiones, etcétera, ¿no? Nuestros pecados pueden empezar de diferentes maneras, pero muy sutiles por Satanás, ¿no? Y tengo una pregunta para las personas que nos están viendo, que me encantaría que lo escribieran aquí abajo en los comentarios. ¿Cómo podemos proteger el corazón de una generación donde la tentación entra por una pantalla de celular o un iPad, un algoritmo o un clic? ¿Cómo podemos proteger a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a las personas que lideramos? ¿Algún consejo, Damara? Sí, platiquen mucho con sus hijos, que son las generaciones que vienen, ¿no? Creo que no hablo por personas que yo conocí de generaciones pasadas, donde hablar de estos temas era súper tabú, ¿no? Era pecado ya tan solo mencionarlo, pero sin embargo el pecado existía. Así es. Y estaba ahí. Entonces, perdamos el miedo, hermanos, de hablar con nuestros hijos. Para eso es las noches de hogar, las reuniones, las entrevistas que tengamos con nuestros hijos. No necesitan tener necesariamente, necesitan tener entrevistas con el obispo, pero también como padres podemos hablar con ellos sobre estos temas. Y si están más informados, ellos pueden proteger más y tomar decisiones desde antes que sucedan esas cosas. Y ayudarlos, ¿no? Si sabemos que ya están metidos en algo, entonces orar por ellos, buscar su protección y ayudarles. Si tienen el teléfono a medianoche, retirarles la tentación. Puede ser una opción. Fíjate que me gusta mucho lo que dices, hablar con ellos. Yo atesoro en mi corazón esta plática en la vigilia que te platicaba. Y entonces siempre tuve en mi mente que con la persona que me casara no quería denigrarla ni hacerla sentir ofendida, claro, por estar viendo imágenes que no correspondían. Entonces, cuando tuve la oportunidad de experimentar la tentación de la pornografía muy cerca de mí por compañeros, en realidad no me llamaba la atención porque sabía que iba a ser algo exagerado, algo que no era real y algo que iba a ofender a Dios en ese momento y a mi futura esposa. Entonces, hablar de estos temas es muy importante. Entonces, aquí van los 3 puntos prácticos de mi parte. Los ¿no? estaba esperando, Adrián. Punto número 1. Huye temprano de la tentación. No esperes a que sea demasiado tarde. David pudo haber tomado una decisión que cambiara el rumbo muchas veces en la historia. Pudo haber decidido irse a la guerra, pudo haber decidido no dormirse en la tarde, pudo haber decidido dejar de mirar a Betsabé, pudo haber decidido no preguntar su nombre, no buscarla, pudo haber decidido, al saber que era casada, no llamarla, mandar a matar a su esposo, pudo haber decidido no tener relaciones con ella, pudo haber decidido no matar a su esposo. Hubo infinidad de veces oportunidades en las que pudo haber huido. Voltea la mirada, sal del lugar, rompe el patrón, evita ese sentimiento de emoción que no va acorde al espíritu. Muchas tentaciones pierden poder cuando se enfrentan rápido. Punto número 2. Cuida lo que alimenta tu mente. Ver películas sugestivas tal vez no sea pecado. Estar a solas con tu novia y platicar de la noche de bodas a lo mejor tampoco es pecado, pero tus pensamientos importan. Tu consumo digital importa. Decía alguien por ahí, si mi ojo me es causa de pecado, es mejor sacármelo. Si tu celular es causa de pecado, mejor te es no tenerlo, ¿ok? Tus hábitos secretos son los que más importan. No todo lo permitido te fortalece espiritualmente. Y punto número 3. Mantente cerca de Cristo antes que necesites el rescate. El arrepentimiento es una manera muy especial de conocer a Jesucristo, pero también la experiencia espiritual de mantenerte alejado del pecado. No esperes a una crisis moral para buscar ayuda.
Fortalécete a través de la oración, de las escrituras, de ven, sígueme, de los sacramentos. Ven, sígueme, no ven, síguelo. De ven, sígueme, el estudio de la iglesia, de participar de los sacramentos cada domingo, del templo. Asiste lo más frecuentemente posible. Y sobre todo, arrepiéntete todos los días. No es una rutina religiosa, es una protección espiritual. Y quiero terminar mirando hacia Jesucristo, porque aunque esta es una historia de horror, una historia de lamentación del pecado, también revela algo grandemente esperanzador, Damara. David fue confrontado, y aunque eso es doloroso, hay misericordia. Así es. Porque el Señor todavía estaba tratando de traerlo de regreso. Cuando Natán fue con él, es tanto como ir nosotros con nuestros líderes y confesar nuestros errores. Y eso sigue siendo verdad hoy. Si alguien está luchando contra la tentación, si alguien ha caído en las garras de la pornografía, de la impureza sexual, Cristo puede levantarte. No hay vergüenza en confesar nuestros pecados. Pero hay una condición. Debemos dejar de escondernos, debemos de dejar de justificarnos y volver a Él. Porque quizás la advertencia en 2 de Samuel 11 y 12 podría resumirse en una sola oración. Nunca alimentes en secreto aquello que no quieres que gobierne tu vida públicamente. Y también podríamos añadir otra. Nunca subestimes el poder de Jesucristo para ayudarte a volver a estar espiritualmente salvo. Así es. Salvo, perdón. Me gusta mucho algo que dijiste. Algo sobre esconderse. Y hermanos, seamos sabios y enseñemos a nuestros hijos que cuando ya tenemos que escondernos, entonces por ahí no es el camino. Por ahí no va. Por ahí no va. Y oye, perdón, como hoy no, yo llegué a mi casa y vi a mi hija. Me van a regañar porque siempre cuento cosas de la casa. Veo a uno de mis hijos en el sillón y le digo, mijita, no debes estar ahí, debes de estar en el escritorio. No, sí tengo permiso. Bueno, entonces yo continué con mis cosas y en eso se escuchó que se abrió la reja de la casa. Ajá. Y ¡fum! Salió volando. Dije, se estaba escondiendo. Del permiso. Del permiso. Bueno, hermanos, yo escogí un tema que va muy relacionado con lo último que estaba diciendo Adrián. Y se titula El don del discernimiento me ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí me parece maravilloso cómo el Señor nos instruye en la Biblia. Adrián, tengo una pregunta para ti, que por cierto viene en el manual, hermanos. Si a ti te dieran a escoger algo, ¿qué pedirías? Cualquier cosa. Pediría comer y no engordar. Me gusta, eso me gusta. Creo que más de uno pidió eso también. Pero hermanos, esta posibilidad se la dieron a Salomón. El mismo Señor habló con él a través de una visión en sueños. Bueno, yo creo que la pregunta sería diferente, ¿no? Si el Señor te diera... Es que era con trampa, pues. No se vale, no te lo iba a dejar tan fácil, Adrián. Pero entonces el Señor se acerca a Salomón y Salomón estaba siendo recto en todas sus decisiones. Uh-huh. Salomón es hijo de David y entonces también fue escogido por el Señor para reinar. Y entonces, pues, cumplía con los mandamientos del Señor, era sumamente obediente, le construyó un templo al Señor por instrucción del Señor. Uh-huh. Y entonces me gustaría que me ayudaras a leer Primero de Reyes 3:5. Claro. Dice, Jehová se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ajá. Entonces, imagínense la oportunidad que el Señor le estaba dando a Salomón. Pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar, ¿no? Probablemente, y el Señor lo dice, que él le pudo haber pedido fuerza o juventud o más vida. Le pudo haber pedido que también en nuestros libros canónicos se muestran algunas peticiones para el Señor y es que pueda vivir en la tierra mucho tiempo. También pudo haber pedido riquezas, pero no lo hace. Y me gustaría leer, Adrián, el versículo 9. ¿Querías agregar algo? Sí. Da pues a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque
¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Él sabía el encargo que tenía tan grande de gobernar un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Pero entonces, ¿qué le pide Adrián? Sabiduría para discernir lo bueno de lo malo. Hermanos, estamos pidiendo sabiduría al Señor para discernir entre lo bueno y lo malo, porque es un don del Señor que podemos tenerlo si decidimos desarrollarlo. Y creo que esto es a lo que nos enfrentamos día con día. Decidirnos levantarnos, hacer algo productivo o dar por el lado de la ociosidad, como quedarnos en casa, descansar y no ir a una guerra, y quedarnos a lo mejor perdiendo el tiempo en una pantalla. Pero debemos de aprender a discernir. Y como ahorita estábamos platicando, Adrián, sobre la importancia de saber distinguir. El rey David, por ejemplo, no se daba cuenta que había pecado sabía que había cometido un pecado, pero cuando se lo platicaron de diferente manera, al robarse al corderito. Presto a juzgar. Ajá, entonces, hermanos, qué importante es que podamos evaluar nuestros días todos los días, o por lo menos una vez a la semana, hermanos. Tenemos la oportunidad de tomar la Santa Cena y evaluar nuestra semana, lo que hemos hecho, ¿no? Pero qué valioso sería para nosotros la herramienta de tener la compañía del Espíritu todos los días al empezar a orar y buscar esa compañía. Y entonces los convenios que hacemos en el templo nos permiten llevar a cabo o acercarnos más al Señor. Cuando nosotros estamos esforzándonos por vivir los mandamientos, honrar nuestros convenios, es ahí donde podemos acercarnos más al Señor. Y entonces decidir qué hacer. Pero Adrián, ¿cómo explicarías a un joven cómo sabes qué es bueno y qué es malo? Porque es fácil decir, voy a discernir entre el bien y el mal. Nosotros hemos crecido en el Evangelio escuchando qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro. Creemos que a los 8 años ya podemos decidir entre algo o distinguir entre algo bueno y algo malo. Claro, fíjate que en el capítulo anterior platicábamos con Jocelyn de la experiencia que tuvimos al tener al apóstol Ronald Rasband aquí en Hermosillo, y tuve la oportunidad de preguntarle. Si nos vieron la semana pasada, ya escucharon mi experiencia, y si no, denle un capítulo para atrás. Pero fíjate que la misma lección del día de hoy, esta sección nos muestra Moroni 7 del 2019, y yo nada más quiero leer el versículo 13. Bueno, el versículo 12, que dice: por consiguiente todo lo bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo. Y el 13 dice: mas he aquí lo que es de Dios invita a hacer lo bueno, y hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y amar a Dios y a servirle es inspirado de Dios. Así y luego es. dice: tened cuidado pues. Y yo creo que si ese pensamiento, ese sentimiento te invita a hacer lo bueno, hay que hacerlo, viene de Dios. A lo mejor no vemos la consecuencia eterna que puede tener esa invitación. En el momento. En ese momento. Por ejemplo, yo me acuerdo, mi mamá continuamente platica de cómo ella, teniendo 13, 14 años, le invitaban a la iglesia. Y entonces ella veía a un joven que era muy famoso en la ciudad. Ok. Y entonces, muchos años después, ya casada y con hijos, llega a la iglesia porque le gustó volver a ir. Le invitaban a la Mutual y ella iba a la Mutual. Entonces, le gustaba, tenía una familiaridad con las actividades de la iglesia y se le hizo bueno. Entonces, cuando ella llega, ve que aquel joven era el obispo del barrio, ahora aquí en Hermosillo. Ajá. Entonces, ¿qué pudo haber pensado esta joven que invitó a mi mamá? Pues le invité y nunca vino, pues a lo mejor no era de Dios. Fueron ideas mías que la tenía que invitar. Pero esa invitación hizo que cuando los misioneros le invitaron y cuando vio a este joven que conoció, que era el obispo, mi mamá, pudiera tener un corazón más presto para poder bautizarse otra vez. Bueno, para poder bautizarse en la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos salido 4 misioneros de esta rama de la familia. Nietos. Mis papás también sirvieron a una misión, son 6. El mes que viene sale mi hijo, son 7. Y muchas personas han sido convertidas al evangelio, porque todo lo bueno viene de Dios. Esa invitación de aquella joven vino de Dios.
Así es. Y en el versículo 16 dice, Adrián, pues he aquí a todo hombre se da el Espíritu de Cristo. Hermanos, esto es un poco diferente al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es aquel que viene e inspira los corazones, como aquella ocasión tu mamá que sintió el Espíritu y vio a alguien y después se enteró que era el obispo, ¿no? Pero el Espíritu confirma cuando algo está bien. Y entonces, la herramienta que nos decía Adrián ahorita, si es algo bueno, viene de Dios. Hermanos, no nos perdamos tanto. Si vienen pensamientos a nosotros sobre, que me la pague, me voy a vengar. Hermanos, distingamos, por favor, no nos dejemos llevar por la pasión del momento y pensemos con cabeza fría. ¿Es bueno vengarse o no es bueno vengarse? Es muy fácil. A los 8 años a lo mejor nuestras emociones pueden controlarnos más de lo que nosotros podemos controlarlas a ellas. Y un joven puede llevarse fácilmente por esos sentimientos. Pero, hermanos, recordemos que el vengarse no es bueno. Como dice el chavo, la venganza es mala, mata el alma. ¿No era así? La venganza es mala, mata el corazón, envenena el alma. Algo así. Pero entonces, hermanos, aprendamos a distinguir. Busquemos la inspiración del Espíritu. Nosotros como miembros de la iglesia enseñemos a nuestros hijos que cuando algo no nos lleva por el bien y sabemos, pero de todos modos queremos hacerlo porque queremos sacarnos la espinita, por ahí no va. Y todo acto tiene consecuencias, hermanos. Así como desviarnos o alejarnos del Espíritu Santo. Y una consecuencia chiquita, una decisión chiquita puede llevarnos, como bien decía Adrián, a cometer pecados muy grandes hasta matar a alguien por quedarse con una borreguita ajena. Entonces, busquemos, hermanos, la inspiración del Espíritu. Tamara, y me gustaría rescatar la consecuencia de haber pedido esta sabiduría del rey Salomón. Sí. Una de las partes de la lección habla acerca del templo. Entonces, ¿cómo es que Salomón, al pedir sabiduría, decide poner un templo para el pueblo? Okay. Y lo más sabio que pudo haber hecho. No vamos a desarrollar el tema, ni mucho menos. Porque es otro punto. Ajá. Porque es otro punto. Nada más quiero darle una pincelada, si me permites. Claro, la promesa de tener un templo es que habitaré en medio de ustedes. ¿Okay? Porque la bendición suprema del convenio siempre ha sido la presencia del Señor. Cuando nosotros pasamos por todos los salones del templo, terminamos en el salón celestial, en donde podemos o debemos de sentir su presencia. Claro. Y Salomón entendía algo muy importante. Ni los cielos pueden contener a Dios. ¿Okay? Y aún así, Dios está dispuesto a escuchar las oraciones hechas con un corazón vuelto hacia Él. Y el templo nunca ha sido principalmente una arquitectura bonita, que es una arquitectura hermosa. Hermosísima. El Señor no pone templos para estar cerca de nosotros. El Señor pone templos para que vivamos vidas dignas y decidamos nosotros acercarnos a Él. Uh-huh. Entonces yo quiero compartir esta experiencia, esta cita del Elder Eyring que dice: en el templo es donde podemos recibir la seguridad de que las conexiones familiares amorosas continuarán por la eternidad. Y bueno, a pesar de estas malas experiencias de aprendizaje de Saúl, Salomón, David y Salomón, aprendemos algo muy importante de doctrina de los templos. Están ahí para que decidamos tener vidas que nos permitan vivir con Dios. Y regresar. Es lo importante, Adrián, que a pesar de que hemos pecado, podamos regresar a su presencia. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este episodio número 26. Queremos pedirles que si les gustó este video puedan darle like, compartir y puedan suscribirse para que les podamos volver a salir en el algoritmo. Los invitamos a seguirnos también en Instagram, @bensíguelo. Ya estamos subiendo ahí clips. Volvimos por fin después de 2 años a empezar a subir clips semanales para que puedan ahí compartirlos también. Excelente, Adrián. Pues nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Ven, Síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.